Hola, ¿qué tal? Bueno, de las grandes ventajas que tiene la pandemia, todo no es malo, es de pronto tengo al lado a una persona para hablar desde Chile y vamos a hablar de temas increíbles, de temas diferentes. El mundo nos conectó con todas las personas donde quiera que estemos. Las universidades están ganando con profesores internacionales, las personas estamos aprendiendo de todos los lugares del planeta. Y para mí entonces es un gran honor y una gran satisfacción poder conversar con Claudia Andrea Ollaneder desde Chile. Claudia es una persona que va a trabajar con nosotros en este momento el tema de los registros acásicos. Vamos a arrancar de cero y no sabemos nada. Claudia, qué rico tenerte aquí con nosotros. Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación. Y también digo lo mismo, el regalo de la pandemia ha sido viajar por el mundo sin moverte de tu casa. Así que chévere. Qué feliz chévere. de acompañarte. Claudia, ¿quién es Claudia Andrea? ¿Quién es Claudia Andrea? A ver, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cómo eres? ¿Quién eres tú? Esta Claudia soy una mujer que tiene 52 años. Soy una mujer que yo diría que a medida que han pasado los años estoy más contenta. No ha sido fácil el proceso y en el fondo para hoy soy una mujer que soy profesional, comunicador social, siempre me dediqué más al área de la creatividad, pero en el alma siempre estuvo esta como canal o esta percepción y que es lo que me terminó derivando en ser terapeuta holístico en base a experiencias de vida, buscando procesos muy dolorosos que pude haber pasado y que finalmente me llevaron a esta misión de ahora yo ayudar a otros desde lo que aprendí en mi camino. Y me especialicé en registros akáshicos y en otras terapias. Por eso, pero quiero preguntarte un poco, esta Claudia, que es primero comunicadora social, ¿en qué momento hace clic y dice, o qué le llega para empezar a mirar diferente, Claudia? Mira, en inicio, desde muy pequeña, dígase de que tengo uso de razón, 3, 4 años, yo tenía muchos sueños espirituales, digamos, ahora los entendería como tal, amigos imaginarios y todo lo que podrían ser considerados quizás características de un niño, pero al final nos fuimos dando cuenta, mi mamá y mi abuela eran iguales y todas eran muy clarividentes, se podría decir. ¿Nunca te llevaron al psicólogo porque la muchachita está loca? Es que la verdad era como mamá y abuela ya estaban locas, tuve la suerte de que me abrieron el camino y después me entero a los años que mi abuela paterna también era así. Entonces todo se fue dando, pero sí tuve el regalo de tener una mamá muy espiritual y un papá, a pesar de no ser tan quizás religioso, que valoró y entendió que esto venía por algo. Le costó, pero siempre me acompañó. Nunca me dejaron sola en el proceso. Entonces no pasé a ser esta niña rara, sino que una niña que al inicio partió siendo fui muy religiosa. Era la que amaba clases de religión, siempre estaba ahí. Pero me ¿Qué veías, Claudia? ¿Qué veías o qué sentías? Yo soñaba mucho con la Virgen, por ejemplo, siendo de origen cristiano católico. Y para mí era una amiga. Entonces, para mí era normal decir que ella iba. Si fallecían tíos muy queridos o familiares, de chiquita yo los veía, pero no decía, pero mi mamá se daba cuenta. Entonces, al principio fue entre agradable, pero también un poco complejo, para efectos de las cosas miedosas, como las cosas no bonitas de los niños. Ahí me ayudaron bastante con un psiquiatra infantil muy amoroso que partió por un tema y al final a mi mamá le dijo que siguiera trabajando más mi lado espiritual. Fue muy visionario para esas épocas. Qué bien, claro. Y finalmente todo este camino espiritual, religioso, místico, a los 15 años empecé a estudiar metafísica, no en la profunda, pero como que todo me hacía sentido. Me llegaban los libros justos. Conocía a la persona adecuada. Y ya como a los 21 años, 20 años, tuve un camino muy bonito también, que trabajé mucho con el mundo sufi. Me confirmé, o sea, yo era muy abierta, hacía todas las cosas en paralelo y eso siempre me llenó mucho. Y la parte ya clarividente la acepté de más adulta por un dolor grande que tuve. Yo me casé hace 26 años, de hecho mañana cumplimos 26 años, y en ese proceso yo no podía quedar embarazada. Y mi marido y yo teníamos una mirada bastante común de no querer forzar la ciencia, porque sentíamos de que había algo que no comprendíamos. Y en esa búsqueda
regresiones, registro y un montón de tipos de terapias que finalmente me llevaron a encontrar la aceptación de mi canal. Porque yo ya lo veía, pero lo huía porque le tenía un poco de resquemor por tratar de hacer la vida más formal en mi carrera. Pero todo llevó a que donde yo trabajaba, terminaba escuchando a la secretaria, al gerente, al jefe, y terapiaba a todo el mundo. Entonces ya como que llegó un momento en que acepté que tenía que dedicarme a esto de lleno. ¿Cómo? ¿Por qué registros akáshicos? No, primero preguntemos qué son registros akáshicos, porque mucha gente que nos está viendo de pronto no sabe qué son. ¿Qué son registros akáshicos? El registro se puede definir de muchas formas, pero en definitiva, todo lo que hemos vivido desde el día 1 que nacemos queda grabado. En ese akasha, que sería como un éter, el todo y la nada, es como la energía que todo lo contiene, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros podríamos decir que tiene su propio disco duro, donde ha quedado grabado todo. Y el registro nos permite ver pasado, sobre todo, para poder comprender y poder vivir mejor este presente. El registro te da para mucho. Hay muchas miradas. Algunos, digamos, la definición principal es que no es un oráculo, siempre es una guía. Pero a veces es tan clara la guía que si la persona bien toma ese consejo, se vuelve como un poco oráculo. Y eso es lo que la gente lo asocia. Pero en definitiva, el registro akáshico es como una gran biblioteca, donde está todo grabado y cada capítulo de tu vida se muestra en el momento indicado para poder seguir avanzando. Pero teóricamente, cuando hablamos de registros akáshicos, casi que tenemos que aceptar que hay muchas vidas. Exactamente, eso es muy importante, claro. Todos, guardando el respeto de los que nos escuchan, algunas personas creen, otros no, pero desde la mirada al menos que yo tengo y desde la que se me formó o se inició, efectivamente hay muchas vidas. No solo terrenas, también de otras dimensiones, pero hablemos desde ahora solamente en nuestra experiencia terrenal. Tenemos muchísimas vidas, muchísimas. Ay, no, pero me gustó, usted me tienta, señorita, usted me tienta. Sí, claro, ¿quién lo mandó a decir? ¿Cómo es que de otras dimensiones también, Claudia? Se habla de que en el fondo, vamos a decirlo muy como modernamente, la Tierra es un proyecto piloto de Dios. Hay muchas otras dimensiones, muchos otros planetas o galaxias. Es como muy... es como subestimar esta energía creadora, cada uno como lo defina, de pensar que somos los únicos que vivimos acá. Entonces muchos de nosotros, nuestras almas ya han venido de otros procesos, de otras dimensiones, de otras vidas en otros planos. Sí, normalmente el registro habla muy de esta vida terrenal, pero en algunas ocasiones para personas más fluidas o personas que tienen muy marcado ese origen, a veces se habla de esas vidas en otras planetas, dimensiones o lugares, digamos, más allá en el universo. Es lo que se podría llamar, por ejemplo, algo así como el doble, en la teoría de Garnier, el doble, tener también un doble en otra dimensión. Sí, eso es una cosa, pero la otra es tu origen en otra dimensión. Por ejemplo, algunos hablan de que venimos de Pléyades, otros que vienen de Apu, otros de Orión y así. Y cada uno de esos planetas o civilizaciones en otra dimensión finalmente o ya cerraron, ya terminaron, y muchos de nosotros hemos llegado acá hace muchísimos años, milenios, a vivir a esta Tierra, y por eso hay gente que ha venido más desarrollada, más evolucionada, y finalmente viene a colaborar en el proceso de elevación de nuestro planeta, elevación vibracional, ¿sí? Como mejorar, evolucionar positivamente. Dijéramos, ¿quién descubre los registros akáshicos? ¿O quién empieza a hablar? ¿O de a dónde sale la primera? Bueno, eso debe tener una historia muchísimo más. Pero ¿por qué hoy están cogiendo tanta fuerza y se está dándole tanta importancia, Claudia? Mira, hay varios orígenes, pero en todas las religiones y en todos los caminos espirituales hay algo asociado al registro akáshico, ¿sí? En el budismo, que si no me equivoco se llama como el espacio profundo, si no me equivoco, en el árbol de la vida, en el judaísmo, la cábala también está muy asociada a toda esa mirada. En definitiva, en la Biblia también se habla del árbol de la vida. Entonces está todo muy simbólico, pero en definitiva es como negar nuestro pasado, y para poder vivir un buen presente obviamente tiene que haber una reflexión. Lo plantea la ciencia, la historia, como no lo va a plantear la religión.
todo está incluido, todo está grabado. Entonces, está desde siempre, pero el retomarlo empieza más, tengo entendido que en algún minuto Rudolf Steiner fue uno de los primeros que lo recopiló o lo retomó, pero muchos otros también. Rudolf Steiner, también el del mundo antroposofía y todo eso, también es uno de los que retoma esto en el siglo más moderno, en el siglo XX. Pero esto está desde siempre. También está en el hinduismo. O sea, en todas las religiones está presente, pero el retomarlo ha sido más de esa visión, al menos es como yo lo he conocido. ¿Por qué te decides por registros akáshicos? Mira, voy a ser bien sincera, cuando me abrí con una persona muy querida, y le doy gratitud, de hecho la voy a nombrar, que se llama Verónica Echeverría, van a ser yo creo que entre 18 y 20 años, por este hijo que yo buscaba, que se volvió mi maestro, ahora ya tiene 12 años y nació a mis 40, que se llama Arturo, mi otro maestro, buscando estas respuestas y negándome un poco a intervenir mi cuerpo, que como que no era lo que yo me sentía cómoda. Llego donde esta chica, Verónica, y ella me abre los registros, primera vez que yo me sentaba, los conocía de nombre, pero nunca los había vivido, y me dice, bienvenida, lo primero que me dicen tus maestros que por fin llegaste, y que te necesitan, y que quieren que aceptes tu audiovidencia, porque al principio yo solo como que escuchaba, luego empecé a visualizar más, y ya es más telepático. Y yo fue así como sentada en la silla, me quiero ir, y finalmente escucho eso, empiezo a hacer otras terapias y todo me llevaba, y bueno, en un momento me acuerdo conversando con mi mamá, a quien quiero mucho y que ya partió también, me dice, déjate de luchar. Yo ya veía tarot y hacía otras cosas, es lo mismo. Entonces ahí cuando sentí que era una mezcla perfecta entre el canal aceptado, maestros, guías y Dios, porque yo sí creo en él como una gran fuerza creadora, y que había un permiso y un rigor, porque igual hay como una apertura que uno ora y luego comienza a hablar, entonces era como muy protegido, era una mediunidad, una clarividencia que no era intervenida por cualquier energía, era más bien protegida. Bueno, me vas a hablar un poquito ahora después de comerciales. Perfecto. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Claudia, entonces se reunió todo y sentías que tenías el permiso cósmico de poderlo hacer. Era como que se juntó todo lo que había vivido con todo lo que sabía y como habilidad, algunos le llaman don, pero yo lo encuentro un poco como pomposo y en eso siento cuidado de ser
humilde y rigurosa, porque es algo que te dan para ayudar, es algo que no me crea merecedora de cosas buenas, pero es distinto a qué tal yo canalizo, me estoy a tu orden, te voy a servir con esto que se me dio para ayudarte, ¿sí? Entonces sentí que era como humilde, protegido, cuidado, protocolar, y mi personalidad es bien cuidadosa en eso. Entonces sentí que reunía todo lo que yo necesitaba para ser feliz, haciendo lo que más me gustaba, que era escuchar a las personas y ayudarlas y guiarlas. Y aparte que al yo también haberme ido formando como terapeuta holístico, el registro, hay dos miradas. Una es solo dar la información de este pasado y estas imágenes que pueden ir llegando y tú verás qué haces con ello. Y las otras, que es como se me dio a mí, que eso fue lo que también me gustó, me permitía mostrar y dar información tanto de lo que tú traías como de lo que uno heredaba, y mostrar caminos a sanar, cómo seguir avanzando. Esa guía me gustó mucho. ¿Cómo fue? Otra vez, explícame. Entonces había dos formas. O sea, por lo que conozco otras personas y gente que lo hace muy bien también, algunos solamente canalizan o digamos usan su clarividencia para contar tu pasado. Por ejemplo, fuiste romano en tal siglo, o cometiste un crimen, o fuiste una sacerdotisa y ayudaste con tu don, y tú quedas ahí. Pero al hacerlo más terapéutico, los maestros guías también pueden ayudar a que no solo tú te quedes con una información pasada, sino que te ayuden a hilar, como a poder ver qué cosas tú puedes hacer para seguir avanzando. ¿Qué tiene que ver eso que viviste con tu vida actual y cómo la puedes llevar a la práctica? Es que en definitiva yo sentí que lo que más me aclaró era el orden en que nosotros nos formamos, que somos espíritu, luego mente, emoción y cuerpo. Y como no somos cuerpo con alma, sino que un alma que toma cuerpo, en definitiva el orden correcto era espíritu manda, mente, emoción obedece y cuerpo depende. Pero así como el cuerpo uno lo debiera entrenar para tener un mejor estado físico, muchos entrenan la mente para tener más claridad, yo sentía que el registro me permitía entrenar el alma para poder también tener fuerza y un motor de vida para sanar. Y eso fue lo que finalmente siento que unió todo. A través de los registros akáshicos se sana. ¿Qué se sana? El pasado, y construyes un presente diferente. ¿Cómo se hace? Algunos plantean de que solamente al abrir el registro y escuchar la información, tú puedes entender, como tener una comprensión o una conclusión muy importante, que puede haber un antes y un después, ¿sí? En lo personal yo también practico regresiones, sanación regresiva le llamo yo, y hay gente que sí requiere vivir esa experiencia y vivirla desde sí mismo y ver su propia historia. Entonces, en el registro, algunos sanan con puro escuchar el hito, pero como todo entrenamiento, volviendo al ejemplo, una vez que uno corra y haga ejercicio no resuelve el problema, también hay que mantenerse, ¿no? Entonces el registro tiene eso, que te puede hacer ver un antes y un después, pero no quita que tú tengas que seguir haciendo. Por ejemplo, alguien que está yendo al psicólogo, los maestros lo mantienen como siga. Esa herramienta usted la necesita, pero quizás necesita un acelerante o algo más que te permita avanzar más en esa terapia, por ejemplo. ¿Se entiende lo que te digo? Sí. ¿Dónde se estudia registros akáshicos? Mira, hay dos formas. Hay gente que certifica, es decir, tú vas a una escuela determinada, en Chile hay varias, en el mundo entero hay miles, y otros se inician. Esa fue mi historia. Yo no fui a buscar aprender registros. A mí me llamaron, esta misma persona tan linda que yo te comento, que tantos años atrás, en algún momento dijo, voy a hacer un curso de iniciación para algunas personas, y dentro de ellas me mostraron a una como tú. Y yo fue como, ok, a mí como que me llamaron, no es que yo fuera a postular, ¿sí? Y fue así todo ha sido así en mi vida en caminos más espirituales. He llegado a la escuela justa, con la persona indicada, y un poco ha sido como la línea general, obviamente que hubo una preparación, pero sobre todo práctica. En definitiva, éramos 9, me acuerdo, que nos iniciamos con ella. Y de esos 9, yo creo que no sé cuáles han seguido, pero por lo menos 3, era como que todo se ordenó y comenzamos de inmediato. Entonces porque ya traíamos la expertise. En general, todos los que hacen registro, algo ya han entrenado, meditando, algún oráculo,
escuelas de Reiki u otras cosas, porque también se va abriendo este canal, ¿no? Este tercer ojo tiene que estar más desarrollado, como más entrenado, volviendo a la palabra. Bueno, si hago de abogada del diablo, abogada del diablo, ¿por qué creer? A ver, ese es un cuento que te estás inventando tú, me estás contando una historia de que fui guerrera, de que fui romana, de que fui... ¿Cómo creer? ¿Por qué creer? Exacto, eso qué bueno que me lo preguntas, porque incluso tengo entendido que en la escuela más fundamentalista, el mismo Brian Weiss, que es tan conocido por el mundo de las regresiones y todo, hablan de que podría ser que lo que te cuentan estas historias de vidas pasadas sea tu subconsciente o sea efectivamente vidas que tú viviste, valga la redundancia. Pero el sentido que a mí me provoca es el que importa. Me ocurre mucho con pacientes que yo siento que están así un poco apretados, como que los mandó la señora. O que que los mandó la señora porque si no, no vuelve, no, porque no sé qué, porque a mí me manda, llega todo tipo de personas. Y yo siempre le digo, si ya estás aquí, relájate, saca lo mejor de ti, toma lo que te sirva, y si no, que lo hayas pasado grato al menos con una persona que te escuchó y te trató bien. Y se ríen y ya. Pero es impresionante cómo la frase que empiezan o lo que les van diciendo, lo que los maestros me empiezan a mostrar y cómo empiezan a cambiar, en general, las personas siempre hay algo que le hace sentido. Pueden creer o no en la historia, pero algo les movió esa historia. Es como ver una película, que tú sabes que el actor es ficticio, o sea, es un hombre, actor, que vive su vida y que representa, y uno llora al final como si fuera real. Es porque algo provocó en uno. Y eso yo siento que es el regalo de esta terapia, que finalmente no pasa por inadvertida, algo genera, algo mueve, algunos más, otros menos. Y me pasa mucho también, que yo le llamo a los pacientes así como un poco rezagados, que algunos yo los veo, siento que no sintonizamos tanto, mal no lo pasó, puede quedar un poco frío, y de pronto me llama la atención que es el que más me manda gente, por ejemplo. O que vuelven 3 años después, me dice, ¿me vas a creer que estuve de nuevo un problema y escuché la grabación? Que siempre sugiero grabar el audio. Y justo lo que me estaba pasando y por eso te llamo. Entonces a lo mejor no era ese momento, esa historia, y no lo creyó, pero le sirvió. ¿Sí? También hago otra pregunta de abogada del diablo. ¿Te equivocas? La ventaja es que es un canal. Entonces no es que yo me equivoque en lo que diga. Si yo no estoy bien alineada, o por ejemplo, hay días que uno puede estar más cansado, yo noto, a mí los maestros me tiran las orejas, por decirlo así. Estoy en el proceso, qué sé yo, y metiendo ahí porque he estado cansada, y algo ocurre, generalmente me pasan cosas físicas, como de postura, y lo que me muestran de la persona tiene algo que sintoniza conmigo. Entonces, generalmente hay algo que ellos muestran como para que yo contacte, conecte, o la persona sea su información. Por eso es muy importante el nombre completo. Es como el código de barras. Me ha ocurrido, me pasó hace muchos años alguien medio pillo que quiso abrir el de su pareja. Pero esa historia tan chévere, se nos acabó el tiempo, pero no quiere decir que se nos acabó la conversación con Claudia. Perfecto. Vamos a continuarla para la próxima semana. Espero que nos sigan. Es muy interesante y estamos aprendiendo muchísimo. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que la pasen bien. Gracias. Un abrazo.